El Señor puso en mi corazón el tema que vamos a ver hoy y yo espero y oro porque no sea que alguno está cayendo en este síndrome espiritual, que de todas maneras hay que aceptar que en algún momento, en alguna época de la vida espiritual de cada creyente puede presentarse. Lo importante no es mirarlo como algo negativo, sino como una oportunidad para mejorar la relación con Dios. Estoy hablando de que hoy vamos a hacer un análisis del enfriamiento espiritual. Vamos a estudiar esto como si fuera un síndrome médico, con síntomas, signos, causas y tratamiento. El primer punto a considerar siempre que se detecta una alteración de la salud, en este caso espiritual, es ver cuáles son los signos y síntomas. Los síntomas son los que relata el paciente y los signos son los que detecta el médico. Entonces, primero miramos los signos. Son 4. Signos de deterioro espiritual. Primero, una reducción marcada del tiempo de oración. El creyente cada vez está más lleno de falta de fuerza o de pereza para hacer una oración vital, cálida con el Señor. Cada vez va acortando más el tiempo y lo va espaciando más, en el sentido de que a veces pasan días en que incluso se le olvida orar o cae en las oraciones rutinarias del dar gracias por el alimento porque ya se estableció la costumbre, pero no hay una oración personal con el Señor. El segundo signo es que la lectura bíblica se va convirtiendo en mecánica y superficial. No que no la haya, puede haber lectura de la palabra, pero es como si uno cogiera un libro aburrido, una novela o un tratado de historia o de geografía o de política, de los temas que menos nos llaman la atención, y la persona se empeña en leer una página completa, pero si le piden que resuma al final qué fue lo que leyó, no va a poder aportar más de 1 o 2 ideas, porque no tuvo interés en lo que estaba estudiando. El tercer signo es la disminución de la sensibilidad espiritual, y con eso queremos decir que entonces empieza a fallar la fe, ya no es tan firme, la persona empieza a dudar, si hace una oración esperando la intervención de Dios, en cualquier momento da marcha atrás y empieza a pensar que Dios no lo está ayudando. Lo mismo la esperanza se va diluyendo, se van olvidando las promesas bíblicas, se olvida que el Señor está por venir, se olvida que hay un cielo, y más bien se busca entonces compensaciones en otras cosas de este mundo. La paciencia también se va perdiendo, etcétera, etcétera. Y un cuarto signo sería la pérdida de entusiasmo por la adoración y la glorificación. Aquí voy a hacer claridad. La adoración y la glorificación deben ser una actividad espontánea del creyente, donde el creyente empieza a ver la intervención de Dios en cada cosa, en los alimentos, también en la solución de pequeños y grandes problemas, en sanidades y en otras cosas, y entonces el creyente inmediatamente eleva una plegaria de reconocimiento de Dios, adorándolo como santo, como poderoso, como bondadoso, y le da a él todo el crédito de lo que acaba de pasar. Entonces el que está cayendo mejor en un síndrome de enfriamiento espiritual deja de reconocer la intervención de Dios y empieza a pensar otra vez en las casualidades,
en los autores materiales de las cosas, el médico, el abogado, el arquitecto, que son los que resuelven problemas, y no Dios. Entre los síntomas de deterioro en la relación con Dios hay una disminución de la percepción de intimidad divina. Es decir, Dios está cada vez como más alejado y hay una especie de sequedad o desierto espiritual. Siente una aridez interior, pero no sabe cómo resolverla, cómo identificarla, porque no ha entrado todavía en la etapa del diagnóstico. Otro síntoma es el debilitamiento de la vida devocional que veíamos arriba como signo. Cada vez menos tiempo se le dedica a las cosas de Dios. Si antes existía media hora de oración diaria, pues ahora se convierte en 5 minutos 2 veces al día. Dentro de una semana es solamente 5 minutos una vez al día y así va disminuyendo. Lo mismo que la lectura de la palabra, se va volviendo cada vez más rápida. Por tanto, hay un incremento entonces de la apatía espiritual como tercer síntoma. No hay deseo de investigar las cosas de Dios, para que no lleguemos a ese punto en el cual pensamos en estas reuniones como algo obligatorio. Es que me toca entrar porque si no quedo mal delante de los demás. Sino que cada venida a reunión aquí o en la iglesia, sea porque hay un deseo legítimo, auténtico, profundo de conocer a Dios más y más, de incluso resolver ciertas inquietudes espirituales, ciertas preguntas que se tienen, con una palabra providencial que el pastor le dé a esta persona. Pero aquí ocurre exactamente lo contrario. Cada vez le parecen más aburridas las predicaciones, es más aburrido coger la palabra y leerla, es más aburrido hablar con Dios. La apatía espiritual va llenándolo y se va convirtiendo en una indolencia. Ya no le estimula nada de las cosas del espíritu. Por tanto, como síntoma también hay un incremento de los pecados tolerados. Quizás no los pecados tan obvios, puede que no haya fornicación, puede que no haya robo, pero sí aquellos que no son tan fáciles de confesar en primera instancia, como por ejemplo la ira. Va aumentando la ira en la medida en que la persona se va apartando de Dios, se va volviendo cada vez más intolerante, cada vez le molestan más las cosas. El orgullo también se aumenta y entonces el lugar que ocupaba Dios antes empieza a ocuparlo la persona. Antes hablábamos con esa persona de las cosas de Dios, ahora nos toca hablar de las cosas de esa persona, porque el yo, mí empieza a tomar cada vez más importancia en la vida de la persona que se está apartando de Dios. El egoísmo se trasluce a través de la forma de hablar. Entonces es que yo me enfermo, entonces es que tengo problemas económicos, entonces es que mi vecino me está molestando y la charla espiritual desaparece por completo. La impaciencia, ya vimos atrás también, va llenando la vida. Esta persona se va volviendo cada vez más intolerante y más iracunda. Otro síntoma es el debilitamiento de la convicción de pecado. Encontramos en estas personas la autojustificación de su relación con Dios. Dicen, ¿cómo está su relación con Dios? Bien, hermano, bien. Es que yo tengo mi relación propia con Dios. No, hermano, no es la relación propia con Dios, es la relación que Dios quiere tener contigo. Es como Dios dice, no como tú dices. Entonces, yo no puedo calificar bien mi relación con Dios. El que la califica justamente es Dios.
Hay también como síntoma indiferencia hacia las cosas espirituales, que se manifiesta frecuentemente porque no hay deseo de sacrificarse por las cosas de Dios. Como no me sacrifico, entonces no pongo de mi tiempo para oír un sermón con dedicación. Como no me sacrifico, entonces no voy y abro la palabra a pesar de que no tenga mucho deseo. Sacrifico mi carne para ir a hablar con Dios después, a través de la palabra de Dios. No, ya no tengo ese sacrificio. No, es que no me nace, no, es que no quiero, no, es que no tengo deseo. Y eso lleva a otro síntoma que es el estancamiento en el crecimiento espiritual. Este creyente ni crece ni da fruto. Entonces lo vemos, si se mantiene, si no se aparta, lo vemos igual año tras año. Lo vemos apático, no pregunta, no está inquieto, no investiga, no medita, no habla con Dios. Y todos estos síntomas nos llevan a uno muy especial. Y digo especial porque es como el termómetro que tenemos interiormente para saber cómo está nuestra relación con Dios. Esa disminución de la percepción de la intimidad, dificultad de la vida devocional, apatía, indiferencia, estancamiento, llevan a un estrés cada vez más aumentado. Entonces tenemos a un cristiano, y aclaro, no que el cristiano no se estrese. Sí, se puede estresar porque tiene una situación inesperada, muy fuerte, un accidente, una enfermedad. Pero el creyente que está fortalecido en el Señor disminuye rápidamente su estrés hasta llegar a la paz de Cristo. Este creyente que se está apartando del Señor, al contrario, va notando que su estrés va aumentando. Cada vez está más ansioso, cada vez está más preocupado, porque se está alejando de la fuente de la paz y de la fuente de toda solución, que es Dios. Bien, entonces, ¿qué causas hay del enfriamiento? Hablando bíblicamente. La primera, vamos a ver en total 5. La primera de ellas es el pecado no confesado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ocultar el pecado obstaculiza el progreso espiritual. Yo crezco en la medida en que oigo la voz del Espíritu que me muestra el pecado y yo lo confieso. Las transgresiones no tratadas levantan barreras en la relación con Dios. ¿Por qué se siente tan alejado de ese hermano de Dios? Porque hay pecado oculto como primera causa. Ahora, si no es ese, entonces la segunda es la mundanalidad y las distracciones mundanas. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta palabra advierte contra el amor a los sistemas terrenales, mundanos, mostrándonos que las prioridades terrenales, lo que ha tomado el primer lugar en nuestras vidas, pero que son terrenales, comprometen la vida espiritual. Cualquier interés de este mundo me aparta en mi relación con Dios. En Jeremías 2:13 nos habla del corazón apartado. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nos dice esta palabra? Que la fuente de la vitalidad espiritual, el agua viva,
es nuestro Dios. Si lo dejamos a Él, entonces nuestro espíritu, mal que bien, va a construir algo donde obtener un remedio de agua, pero no agua viva. Y entonces construimos cisternas, pozos, que son sucedáneos, son reemplazos, pero no efectivos del agua viva. Esos reemplazos, que pueden ser el estudio, el trabajo, el dinero, los deportes, el amor, las distracciones, el internet, las redes sociales, no retienen el agua. Entonces, no importa cuánto nos dediquemos a otra cosa, nuestro ser interior se va a ir secando de sed. Porque el único que nos da el agua viva para vida eterna es nuestro Padre Celestial. La tercera causa de enfriamiento son las estrategias de distracción del diablo. Primero, el diablo roba la palabra, dice Marcos 4:15. Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, luego viene Satanás, lo nombra con nombre propio, y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Hermanos, esto es muy diciente. Si tú estás olvidando a los 5 minutos o a la media hora lo que el Señor trajo para predicarte, tienes que estar muy despierto, porque la palabra es clara. Está diciendo que Satanás viene a robar la palabra. Y si Satanás está teniendo la capacidad de robar la palabra de tu corazón, es que hay algo en tu corazón que tienes que vigilar, que tienes que reforzar y que tienes que entregar. Satanás también ciega el entendimiento. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, sabemos que es Satanás, dice aquí que cegó el entendimiento, es decir, no entienden la Escritura. Pastor, ¿qué será que no entiendo la palabra? Hermano, la palabra dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos. Ah, me salvé. No, hermano, no necesariamente te está salvando, porque si te estás comportando como un incrédulo porque estás muy mundanalizado, entonces Satanás no va a hacer diferencia con el incrédulo. Te va a ver a ti también como incrédulo y viene y te ciega el entendimiento. Entonces tú asistes a una enseñanza y no la entiendes. Y si aparte de eso te la roba, entonces quedamos completos. Ambas cosas son críticas. Que le sea a uno robada la palabra y que lo poquito que capte no sea entendido, quedamos en ceros. Ceros de crecimiento. Satanás también bombardea con pensamientos negativos. Y eso está siendo hoy en día muy frecuente. Hoy en día hay una ansiedad flotante, latente, como si la atmósfera se estuviera impregnando de esa ansiedad, y se manifiesta en multitud de pensamientos negativos que vienen sobre la mente de creyentes e incrédulos. El incrédulo cree tanto ese pensamiento negativo que entonces mira a su esposa y la ve como enemiga. Y por eso estamos viendo tanta violencia intrafamiliar. No solo con la esposa, sino con los hijos. Hijos asesinando a sus padres, padres maltratando a sus hijos, y esposos y esposas asesinándose mutuamente. Eso termina después de que Satanás ha inundado la mente de estas personas con pensamientos, mírelo, es que no le sirve para nada, es que todo lo que hace está mal, es que es Satanás hablándole a la mente. Y al final, cuando ya la persona está creyendo que así es,
que la otra persona no vale la pena, entonces le dice, mátelo, ahora mátelo, quíteselo de encima, quítese ese dolor de cabeza. Pero a los creyentes también hace lo mismo. Ojo cuando una pareja está empezando a pelear más de la cuenta. Ojo cuando padres e hijos no se pueden llevar por las buenas, porque los pensamientos negativos están inundando la atmósfera. Segunda de Corintios 10:5 dice, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cristo viene a cambiar nuestra mente colocándonos pensamientos de verdad, su verdad. Pero el diablo quiere colocarnos su mentira. Cuando rechazamos la verdad y nos llenamos de la mentira, entonces nos convertimos en instrumentos de la oscuridad. Y por último, el diablo induce al cansancio espiritual. Lo último con respecto a las estrategias de distracción del diablo, que era el tercer punto. Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Sí, pastor, eso ya no lo dijo. Sí, pero es que aquí está el sentido de que esta persona que no entiende la escritura, lo que dice es, yo no entiendo nada, yo estoy aburrido con eso, con ese pastor, con esa Biblia, con esa iglesia, mejor me voy y hago algo más productivo. Dice él, cree que lo va a hacer. El cansancio espiritual es la forma como muchos creyentes van entrando en apostasía sin darse cuenta. El problema de todas estas estrategias satánicas y del mundo es que van entrando muy sutilmente, muy suavemente y van creciendo poco a poco, de tal manera que el creyente no se da cuenta que tiene un inicio de enfriamiento espiritual y que si no lo trata rápidamente va a llegar a una manifestación más completa de este síndrome. Un pequeño resumen: causas bíblicas de enfriamiento. Primero, pecado no confesado. Segundo, mundanalidad y distracciones mundanas. Tercero, estrategias de distracción del diablo. Y ahora, cuarta, descuido espiritual que va en aumento, lo que yo acababa de decir. Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Miren que esta palabra no dice, pobrecito, vino sobre ti algo que no puedes manejar. Qué pesar, pero la vida te está aplastando y tú estás siendo víctima y te estás quedando sin amor. No, la palabra no dice eso. Dice, tengo contra ti, lo dice el Señor. Y si lo tiene contra mí, es porque yo soy responsable de haber dejado ese primer amor. ¿Y a qué se refiere el primer amor? Son dos cosas. El primer amor es aquel sentimiento apasionado que yo tuve cuando me convertí al Señor, a Cristo. Esos primeros meses en que me parecía todo una delicia, todo lo que me dijeran de la Biblia, yo quería leerme la Biblia al derecho y al revés rápidamente. Y ahora no puedo decir lo mismo. Ahora me cuesta mucho trabajo abrir la Biblia y mucho trabajo acercarme al Señor. Has dejado tu primer amor. Pero ese segundo sentido también es que el primer amor debe ser tu Señor, la primera prioridad en tu vida. Entonces, cuando tú tomas otra cosa y la conviertes en tu primer amor, cualquier otra cosa, vamos a ver en el siguiente apartado que se convierte en un ídolo. Por eso el Señor dice, tengo contra ti que olvidaste ese sentimiento inicial y que tu vida se ha llenado de ídolos. Por eso dice, recuerda por tanto de dónde has caído y
arrepiéntete. Este pasaje ilustra cómo el creyente puede perder sutilmente, suavemente, su pasión espiritual inicial y cómo cae en tibieza espiritual, que también nos lo dice Apocalipsis 3:15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También está haciendo responsable al creyente de esa tibieza, de esa frialdad espiritual, enfriamiento mejor, espiritual. El creyente es responsable ante Dios, y si lo es ante Dios es porque Dios sabe qué es lo que pasa en el corazón. Es el corazón que se descuida, es el corazón que deja de hacer las cosas que debe hacer, y es el corazón que empieza a tener cosas que no debiera. Por eso el quinto punto, como causa de enfriamiento espiritual, es el de levantar ídolos. Y aquí tenemos que hacernos 8 preguntas para tener claridad sobre los ídolos en nuestro corazón, porque fácilmente podemos decir, no, pero es que esto es para épocas antiguas. Yo no tengo ni imágenes en mi casa, ni me arrodillo delante de ninguna imagen. Primera pregunta: ¿hay algo que desee o que ya tenga que esté consumiendo mis pensamientos? Nuestros ídolos nos consumen, y aquello a lo que le damos nuestra adoración tiende a inundar nuestros pensamientos. No hablemos de ídolos muy claros, hablemos de uno que no es tan obvio, por lo demás es muy sutil, y le voy a poner nombre propio. Es un fenómeno de hoy en día, se llama TikTok. Esta persona se levanta y probablemente tenga la necesidad, o a lo largo del día, de abrir su celular para ir a buscar, más que cualquier otra cosa, más que el devocional, lo que encuentra en TikTok o en WhatsApp o Instagram, la red social que ustedes prefieran. Y puse una red social como ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa. El tiempo y las energías que me consuma una actividad diferente a Dios está indicando que hay un potencial o un real ídolo en mi vida. Segundo, ¿qué pasa en mi corazón cuando pienso en la posibilidad de no tener eso que deseo? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de TikTok, ¿qué pasa cuando mi celular se daña y lo tengo que entregar para reparación? ¿Me enloquezco? ¿Le pido a mi pareja que me preste su celular? Si ese no poder buscar ese aspecto tan importante de tu vida mundana y te causa desesperación, ansiedad o angustia, indica que hay un ídolo que se ha levantado en tu corazón. Tercero, pienso que mi felicidad depende de algo o alguien que no es el Señor. Y aquí está incluida las personas. Si el sentido de mi felicidad es mi pareja, o son mis hijos, o es una relación romántica, o un ídolo del fútbol o de la canción, o es un carro o un vehículo cualquiera, estoy levantando un ídolo porque depende mi felicidad de que yo pueda disfrutar de esa compañía. Cuarto, puedo alegrarme cuando otro tiene lo que deseo o
en su lugar mi corazón se entristece. Por ejemplo, mi vecino compró un carro muy bueno y ojalá último modelo. ¿Qué siento yo? Cuando me cuesta alegrarme del bien ajeno, cuando siento envidia y pesar, cuando hay tristeza y hasta enojo por el bien que le cae a otra persona, es muy probable que yo tenga un ídolo que es precisamente eso que la otra persona recibió y no yo. Quinto, este es muy importante. ¿Logro ver otras bondades de Dios en mi vida y estar agradecido? Cuando algo que deseo y no hemos recibido y se convierte en un ídolo y no somos capaces de ver todas las demás formas en las que Dios nos ha bendecido, ahí hay algo crítico. Porque entonces solo vemos aquello que Él no nos da. Un poco por el ejemplo del vecino que recibió la bendición. Pero Señor, ¿por qué a él sí y a mí no? Si yo trabajo para ti, si yo soy cristiano, si yo leo la palabra, si yo oro, y él es incrédulo, Señor, ¿por qué a él sí le llegó esa bendición? Entonces, estas preguntas nos están facilitando descubrir ídolos ocultos. A veces los tenemos y no nos hemos dado cuenta. Sexto, me siento sin propósito porque no tengo lo que deseo. ¿Has levantado un ídolo cuando piensas que poder tener eso en tu vida es lo único que te proveerá de un sentido, de propósito y de identidad? Por ejemplo, estás estudiando cualquier cosa y si no obtienes el título para mostrárselo a otras personas, eso te hace infeliz y te sientes menospreciado. Eso es un ídolo, el título. El que los demás miren lo que tú haces y no lo que tú eres. Séptimo, ¿a dónde van mis finanzas? Ojo con esto. La manera en que gastamos nuestros recursos dice mucho de aquello que consideramos importante. Hay que tener cuidado cuando salimos y nos volvemos compradores compulsivos, porque en sí mismo eso puede también detectar que o es gastar el dinero, o es comprar cosas, o hay algo que siempre queremos tener. Y octavo, ¿de qué seríamos capaces con tal de tener eso que anhelamos para nuestra vida? ¿Podríamos dejar a un lado al Señor para conseguir lo que deseo? Por ejemplo, estoy en la iglesia y estoy trabajando al lado del pastor, pero me ofrecen un trabajo con un buen salario y sin pensarlo dos veces abandono la actividad de la iglesia, la dejo botada por el salario que me van a dar. Ahí mi ídolo está muy claro, es el dinero. El trabajo para el Señor era algo secundario. Todos estos puntos nos sirven para entender por qué a veces nuestra vida espiritual es un poco alejada de la presencia de Dios. Y para terminar vamos a hacer un pequeño resumen de lo que va a ser el tratamiento de este problema que estamos descubriendo, que era mucho más importante de lo que parecía. Son tres cosas que tenemos que hacer en principio, antes de entrar en el detalle del tratamiento. Primero, rendición total. Esto es algo que algunos cristianos no han hecho todavía. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentarme a Dios para que Él me tome como quiera, me use como mejor le plazca, me lleve a donde quiera, es parte de mi compromiso con Dios. Mientras yo no haga esa rendición total, yo no voy a obedecer la voluntad de Dios. Y cuando no obedezco la voluntad de Dios, es porque estoy obedeciendo la voluntad de alguien más, la mía
o la de Satanás, o ambas. Rendición total, primero. Segundo, santificación. Debo buscar la santificación para que haya mejoría en mi cercanía con Dios. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Rendición total, santificación y tercero, por último hoy, dependencia del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren que aquí hay una discusión teológica sobre si está correcta esa traducción y algunos dicen que no, que Reina Valera ahí tiene un pequeño error. La Reina Valera actualizada del 2015 dice esto como si es correcto en el lenguaje griego. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Esta es la traducción correcta. Quiere decir que si yo ando en el Espíritu, mi vida se va a santificar por el mismo poder del Espíritu. Yo no necesito estarme poniendo prohibiciones para no pecar, prohibiciones para sacar tiempo para Dios, apartando las cosas que no son de Dios por obligación. Porque si ando en el Espíritu, todo se vuelve espiritual y el mismo Espíritu me ayuda a caminar con Él. Por hoy, amén y amén.